amados hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues el tiempo transcurre y tenemos nosotros que estar siempre en ese caminar, amén. Ayer un culto glorioso que Dios pudo hacer para nosotros los varones, porque ayer tuvimos aquí un culto para los varones, y bueno, algo tan glorioso y maravilloso de cómo Dios está confirmando, amén. Ayer nos hablaba la palabra de que pues en nuestro caminar siempre vamos a ir viendo a gente que se queda en el camino, gente que se sale del camino, amén. Y mientras se camina en el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, pues tener que orar para que Dios opere, el Espíritu Santo opere, para que cada vez más tengamos esa fuerza y continuar. Porque ayer hacíamos alusión a que vino alguien a hacer lo imposible, y lo imposible fue, amén, vencer a la muerte. Él vino a vencerla por nosotros en el nombre de Jesús, amén. Jesús vino a vencer a la muerte. Y ayer hacíamos alusión por qué todavía estamos en lo denso de las tinieblas de esa cueva, si vino alguien a remover la piedra. Y para que nosotros podamos encontrar la salida, sabiendo que ya vino alguien a remover la piedra, pues tiene que alumbrarnos en medio de toda oscuridad la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio, amén, es la palabra bendita y santa de Dios. Así que honra y gloria al Señor, amén. Honra y gloria al Señor. Vamos a la palabra en el nombre de Jesús, amén. Hoy le tocó compartir la palabra a Rocío. Dios bendiga a Rocío en el nombre de Jesús. Pásale, hija, en el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga la vida de Rocío. Amén, amén. Adelante. Amén, gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, amén. Me da mucho gusto verles, amén, el día de hoy aquí, amén. Gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por que hemos vencido, amén. Él ha sido bueno con nosotros, amén. Amén, amén. Ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y hace unos momentos, amén, ministrábamos el corazón de nuestro Dios, amén. Y yo creo que Él ha ministrado nuestros corazones, amén. Amén, amén. Dábamos esta hermosa alabanza que a mí me bendice, amén, mucho. Amén, amén. Me bendice, me llena mucho de ese amor, amén, tan palpable y tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos da, amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos hace sentir, amén, que podemos ser testigos de ese amor, de esa misericordia que Él tiene hacia cada uno de nosotros, amén. Así es que el día de hoy, amén, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, amén, por permitirme, amén, venir a predicar de su palabra, amén, a seguir aprendiendo juntamente con ustedes, amén, que están aquí en la iglesia Taller del Maestro y que nos ven a través de Facebook, amén. Es una bendición a mi vida en el nombre de Jesús. Así es que les voy a pedir por ahí que me acompañen a Jeremías 25, amén. Y mientras llegamos a Jeremías 25, voy a hacer una oración en el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias, bendito Padre, en esta tarde, Señor, bendito Jesús. Gracias, Señor, bendito Rey, porque, Señor, tú sigues hablando a nuestras vidas, porque ministras, Señor, nuestros corazones, porque nos haces saber, Señor, nos haces sentir que tú estás, Señor, día con día con nosotros, Señor, preparándonos, Señor, ministrándonos, Padre, pero sobre todo preparándonos y adiestrándonos, Señor, para lo que ha de venir, bendito Dios. Amén. Y queremos estar atentos, Señor, queremos estar atentos, bendito Jesús, Señor, a lo que tú tienes para nuestras vidas, poderoso Rey. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, escuchar cada palabra, Señor, cada palabra, Señor, que tú pones en nuestras vidas, Señor, cada palabra, Señor, que sale de tu boca, bendito Dios. Queremos oírla y atenderla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Así es que hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, bendito Jesús,
Padre, para que tú sigas enseñándonos, Padre, y adiestrándonos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, amén. En el nombre de Dios, aleluya. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Por ahí, en Jeremías, amén, 25, nos dice, amén, en el encabezado 70 años de desolación. Amén. Y nos empieza diciendo, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero en el 7 dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Amén. 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 Esta palabra, amén, nos empieza hablando, amén, nos dice en su encabezado 70 años de desolación. Amén. Amén. Y 70 años es un tiempo muy largo. Amén. Son muchos años. 70 años son muchos años. Amén. Para estar en desolación, para estar desolado una nación. Amén. Y esta palabra nos empieza hablando, amén, de Jeremías, amén, este profeta, amén, de nuestro Dios, y nos dice que habla al pueblo, amén. Nos menciona aquí a dos reyes, amén, a Joacim y a Josías. Joacim era hijo de Josías, amén. ¿Y quién era Josías? Amén. Por ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, amén, para que lo podamos estudiar en casa, amén, ahí con calma, vamos a encontrar que Josías era un rey, amén, que siempre se condujo con rectitud delante de la presencia de Dios, amén. Siempre hizo lo bueno, y dice por ahí en el versículo 2 que nunca se apartó ni a diestra ni a siniestra, amén, que nunca se apartó de la presencia de Dios, que nunca dejó de hacer las cosas buenas delante de Él, amén. No hubo nada que viniera a conmover a Josías, amén, de servir, amén, en ese mandato, amén, que Dios le había dado como rey, amén, de aquella nación, amén, de aquella nación de Judá, amén. Entonces Josías siempre hizo lo bueno, amén, hizo lo bueno delante de la presencia de Dios, amén, hizo algunas reformas, amén, para beneficiar al pueblo de Dios, pero aunque Josías hizo todo lo que estaba en sus manos, aún el pueblo seguía siendo idólatra, aún el pueblo seguía teniendo lugares altos, amén, y por más que en el corazón de Josías estaba
que la gracia, amén, que el amor de Dios estuviera para con el pueblo, amén, dice que la ira de Dios era más grande, amén, por todos los pecados que el pueblo había estado cometiendo. Amén. Entonces vemos aquí a un padre, amén, a un padre que es Josías, que siempre se condujo con rectitud delante de la presencia de Dios, amén. Y si seguimos leyendo, amén, en los siguientes capítulos del libro de Crónicas, del libro de los Reyes, amén, vamos a encontrar que los que precedieron ese reinado, los siguientes que fueron en reinar, fueron sus hijos, amén. Primero Joacás, amén, Joacás, quien hizo lo malo delante de la presencia de Dios, amén. Es lo único que la Biblia nos describe de Joacás, amén, y es lo primero, amén, en su semblanza histórica, amén, de todas aquellas hazañas que habían hecho los reyes, tal vez, que nos dice, amén, Joacás reinó por un determinado tiempo de años e hizo lo malo delante de la presencia de Dios, amén. Y después vino a reinar Joacim, amén, Joacim, que también era hijo de Josías, amén, pero también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, amén. Joacim también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, amén. No hizo lo recto, no se movió con rectitud, amén, sino al contrario, amén. Volvieron todas aquellas cosas por las cuales su padre se había esforzado por erradicar, por quitar, todos aquellos lugares altos que su padre se había esforzado, amén, por quitar en el nombre de Jesús, amén. Y nos dice aquí la palabra, dice, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, cuando Josías tenía 13 años reinando, empezó a fluir la palabra de Dios a través de los profetas, amén. Empezó a fluir la palabra de Dios a través de los profetas y eran enviados, amén, con la esperanza, amén, de que el pueblo volteara a ver a Dios y se arrepintiera de todos los pecados, de todas las atrocidades que estaban cometiendo, amén. Desde el año 13 de Josías, dice, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, amén, hasta ese día que les estaba hablando Jeremías, amén, el profeta Jeremías, aquel pueblo de Judá, amén, dice que son 23 años, amén, 23 años ya, amén, 23 años ya fluyendo la palabra de Dios, amén, amén. Fluyendo, amén, la palabra, fluyendo la exhortación a través de los profetas, a través de los líderes, a través de los siervos, amén, y no había nadie que pudiera prestar oído a esas palabras que estaban fluyendo de parte de Dios, amén, amén, amén. Dice que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado, dice, desde temprano y sin cesar, amén. Nos habla de que la palabra de Dios fluía desde temprano, amén, desde muy temprano, y no paraba de fluir, amén, la voz de nuestro Dios, no paraba de fluir la palabra de nuestro Dios, amén. Y así con nosotros, amén, la palabra de nuestro Dios día con día está fluyendo, amén, 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 fluyendo a través de sus siervos, fluyendo a través de los profetas, fluyendo a través de nuestros padres ministeriales, amén, fluyendo, amén. ¿Por qué? Porque son esos canales que Dios utiliza, amén, para depositar esa palabra, amén, y darla al pueblo, amén, expresarla al pueblo, enseñar al pueblo en el nombre de Jesús, amén, amén. Y está sin cesar la palabra de Dios, amén, está sin cesar la palabra de Dios, amén, como con Josías, amén. Josías, pudiéramos decir que era el único, amén, desde que Dios estuvo hablando, que estuvo atento, amén, porque él estaba perseverando en hacer lo bueno, perseverando
en hacer lo recto delante de Dios, perseverando en que se celebraran las Pascuas, amén. Y aún en la vida de Josías vemos que dice la palabra que nunca más se volvió a celebrar una Pascua como Josías la celebró, amén. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios, quería hacer lo recto delante de Él, quería hacer fiesta delante de Él, regocijarse delante de Él. Amén. Amén. ¿Y qué podemos ver aquí? Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Que podemos tener, amén, unos padres, amén, unos padres ministeriales, amén, unos padres, amén, espirituales que de continuo se están esforzando, amén, que día con día, amén, están haciendo lo bueno, perseverando, amén, en hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, amén, porque somos seres humanos, amén, todos y cada uno de nosotros, y no podemos pedirle a nuestros padres ministeriales que sean perfectos, porque no lo van a hacer, amén, porque son seres humanos, amén, pero podemos tener esos padres espirituales que se están esforzando, que están dando todo de sí para que la voz de Dios, para que la palabra de Dios fluya, para que la palabra de Dios siga y sin cesar siendo enviada al pueblo, a la iglesia, amén. Amén, pero amén, si no estamos dispuestos, amén, si no estamos dispuestos, por más que nuestros padres estén o quieran estar atesorando en los cielos para nuestras vidas, amén, si nosotros no estamos dispuestos, no vamos a recibir esa heredad en el nombre de Jesús, esa herencia que nuestros padres están esforzando por guardar día con día para cada uno de nosotros, amén. ¿Por qué? Porque aquí había un padre dispuesto que era Josías, amén. Había un padre dispuesto, pero había dos hijos que estaban en su necedad, que no habían querido renunciar a los deseos de su carne, que no habían querido renunciar o dejar, amén, delante de la presencia de Dios la maldad que había en sus corazones, amén. Y en lugar de hacer lo bueno y de seguir el ejemplo que su padre les estaba dando, hicieron todo lo contrario, hicieron lo malo, se dejaron llenar, amén, se dejaron llenar por las prácticas, amén, vanas y profanas que todo el mundo hacía en ese tiempo, amén. Y así podemos estar nosotros, amén. Amén, amén. Hoy podemos declarar, amén, como iglesia, el taller del maestro, amén, y nuestras iglesias, amén, nuestros hermanos de las iglesias hijas, amén, que tenemos unos padres esforzados, amén, que tenemos unos padres valientes, que tenemos unos padres que se dedican a servir a Dios con todo su corazón, amén, a servirle desde muy temprano, amén, desde muy temprano y a veces hasta altas horas de la madrugada, amén, para agradar el corazón de Dios, para trabajar en su obra, amén. Y que si no estamos atentos, amén, y si no estamos dejando que Dios entre a nuestros corazones, nos podemos estar convirtiendo en esos huacases y en esos huasim, amén, que amén, están amén, perdidos, amén, perdidos en las banalidades del mundo, amén, que están perdidos en los deseos carnales y que no están prestando atención, amén, a cómo se deben de hacer las cosas para que el pueblo de Dios siga siendo restaurado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nosotros no hemos decidido, amén, si no hemos decidido dejar nuestra vieja naturaleza, nunca vamos a poder hacer lo bueno y lo recto delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. El mundo, amén, y los que nos rodean, amén, si nos movemos a través de apariencias, amén, tal vez nos van a poder decir, vas bien, estás haciendo las cosas bien, amén, y muchas de las veces eso es lo que queremos oír, amén, queremos escuchar, amén, queremos que nos digan lo que queremos escuchar, amén, y prestamos más atención a esas palabras, amén, que a la reprensión, amén, que a la reprensión, que a la exhortación de nuestros padres, cuando nos dicen no hagas eso, cuando nos dicen no te conduzcas de esa forma, cuando nos dicen estás haciendo mal las cosas, amén, y preferimos prestar oído a las adulaciones, amén, a las adulaciones que vienen aquellos, amén, con ese, amén, con esa miel, como decía hace poco nuestro pastor, amén, en la lengua,
pero con ese veneno, con esa amargura en el corazón que nos están impartiendo y que nada más nos están diciendo lo que nosotros queremos escuchar. Amén, amén. Amén. Y nos engañamos a nosotros mismos y podemos engañar al resto de los seres humanos, pero a nuestro Dios no le podemos engañar. Amén. Nos podemos conducir por apariencias, pero Él conoce lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Amén, amén. amén. Él mismo decía, con sus labios, con su boca, con su lengua me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no han dejado entrar, no han escuchado, no han estado atentos al consejo, a la palabra, a la reprensión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. A toda nuestra negligencia y ausencia de entendimiento o de audición a la voz de Dios. Amén. Muchas veces estamos, amén, siendo tan negligentes, amén, en dejar de escuchar y dejar de atender el mensaje y el consejo de nuestro Dios, amén. Y cuando eso pasa, cuando hay una ausencia de entendimiento, es porque ya nos da igual, amén. Podemos estar viniendo, podemos estar acudiendo a una iglesia, a una congregación, amén, sentándonos, amén, muy enfrente y gritando a lo mejor, amén, amén, y todos viéndonos, amén, y creyéndonos que estamos tomando y atesorando esa palabra, amén, pero ni siquiera estamos entendiendo un poco, amén, de lo que se nos está hablando, del mensaje, amén, amén, que nos está siendo impartido, amén. Hay esa ausencia de entendimiento, amén. ¿Y cuándo empieza a haber esa ausencia de entendimiento? Amén, cuando hay esa ausencia de audición a la voz de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese constante oír de la palabra de nuestro Dios, amén, ese entendimiento no va a haber quien lo frene, amén, no va a haber quien lo pare. ¿Por qué? Porque tenemos el oído afinado a Él, amén, y Él lo que no entendemos nos lo hace entender, amén. Eso fue una palabra, amén, que se formó mucho en mi corazón, amén, cuando yo llegué a los pies de Cristo, amén, porque a lo mejor todos, bueno, más bien todos, amén, llegamos sin saber y sin entender absolutamente nada, amén, 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 amén. Y muchos necesitamos, amén, esa palabra de aliento, que vengan y nos digan lo que no sabes, lo que no entiendes, Dios te lo hará entender, amén. ¿Por qué? Porque se va a presentar la duda, amén, se va a presentar el enemigo, amén, hacernos querer menguar, hacernos dudar, amén, hacernos creer, amén, que no sabemos nada, que no entendemos nada, que para qué venimos, amén. Pero es necesario, amén, que nosotros sepamos que estamos en una formación y que Dios nos va a ir dando ese entendimiento, amén, en tanto nosotros estemos dispuestos a seguir, amén, escuchando, amén, su voz, amén, 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 en el nombre de Jesús. Entonces, durante 23 años Dios estuvo hablando al pueblo sin cesar, mas el pueblo de Dios no es que no escucharan, amén, no es que estaban sordos, no, amén, no quisieron escuchar, no quisieron oír, amén, el apercibimiento que tal vez aquellos profetas en aquel tiempo les estaban hablando, amén. Tal vez Dios les estaba dando más bien una segunda oportunidad, amén, de volver, amén, de volver a su presencia, de volver a estar delante de Él, de dejar de hacer ritos, amén, de dejar de servirle al enemigo, amén, y a todos esos dioses paganos, amén, que ellos servían. Dios les estaba dando muchas oportunidades, amén, una por cada día de todos esos 23 años. Amén. Amén, amén. Si cada día tiene 365 días, amén, cada año tiene 365 o 366 días, amén. Ahora imaginémonos durante 23 años, amén, todas las oportunidades que nuestro Dios les dio, amén, porque dice que la palabra era desde temprano y sin cesar, amén, amén. Todo el día fluía la palabra de Dios a través de los profetas, a través de los siervos, amén.
Sí, amén. Y dice, amén, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos, amén, todos los siervos que tenía, para que no dijera, no, es que faltó que nos mandaran, amén, a nuestro hermano Brian para que nos dijera que no teníamos que hacer así las cosas. Y a lo mejor cuando hubiera mandado a nuestro hermano Brian Dios, pues a lo mejor tal vez hubiéramos atendido el mensaje, el consejo, y hubiéramos empezado a hacer bien las cosas, amén. Entonces Dios, para no errar, dice, yo les mandé a todos, amén, a todos, dice, a todos sus siervos los profetas, y dice, enviándoles desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar. Qué hermoso, amén, qué hermoso, amén, es que nuestro Dios día con día nos esté hablando, amén, de continuo nos esté dando un mensaje de bendición para nuestras vidas, de continuo nos esté hablando a través de nuestros siervos, amén, de nuestros pastores que Él ha puesto en esta casa, amén, y que con esa palabra de cómo estás, Dios te bendiga, cómo estás, que ha sido de ti, amén, cómo te está yendo en tu vida, cómo te está yendo en tu trabajo, amén, y a lo mejor tenemos por ahí una situación y por ahí está fluyendo la palabra de Dios, sin cesar está fluyendo la palabra de Dios. Amén, pero si nosotros somos como este pueblo que fue necio, que fue insensato, que fue negligente, amén, y no prestamos atención, amén, y escuchamos las voces, amén, ajenas que nos dicen que todo está bien, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto, cuando sabemos que no, amén, vamos a ver grandes consecuencias en nuestras vidas, amén, y para nuestro mal, amén, consecuencias no agradables delante de la presencia de Dios, amén, y mientras así, amén, este mensaje sea, bueno, Dios, ¿qué es lo que nos impide, amén, en ocasiones dejar de escuchar tu voz, amén? Y es algo en lo cual nos tenemos que poner a pensar, amén, ¿qué es lo que está impidiendo que yo pueda estar dejando de escuchar la voz de Dios, amén? Porque todos podemos encontrarnos en esa condición, amén, sin excepción alguna, empezando por la que está hablando aquí, amén. ¿Por qué? Porque esta pregunta fue, amén, en lo personal primero que nada, amén, ¿qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué es lo que nos está impidiendo escuchar la voz de nuestro Dios? ¿A qué le estamos prestando más atención? Amén. ¿A qué le estamos prestando más atención? Amén. Y las principales causas, amén, que nos desvían, amén, y que nos hacen dejar de oír, amén, la voz de Dios es nuestra necedad y nuestra obstinación, amén, que nos llevan a hacer lo malo, amén, que nos llevan a pecar, amén. ¿Por qué? ¿Por qué la necedad? Amén. ¿Por qué la necedad? Porque cuando viene el consejo, amén, de parte de nuestro Dios, amén, y que a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, amén, viene esa necedad, amén, que muchas de las veces podemos traer todavía muy arraigados, amén. Y, amén, ahorita que estoy viendo el pintarrón, amén, del martes, amén, nuestro pastor nos decía, ¿cuándo vamos a dejar de ser egoístas? Amén, y decía, nunca vamos a dejar de serlo, amén, porque somos seres humanos. Pero tenemos que dejar de serlo, amén, o ser en una muy pequeña escala, decía nuestro pastor. ¿Cuándo vamos a dejar de ser obstinados? Nunca, amén. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y la obstinación es algo que nos sale, pero bien natural, amén. La necedad es algo que nos sale, pero bien natural. Necios, amén, necios, y nos gusta debatir y nos gusta, amén, replicar las palabras que nos están diciendo, los consejos que nos están dando, amén, aunque nuestro Dios pueda tener los argumentos más sólidos, amén, para decirnos, no hagas las cosas así, estás haciendo las cosas mal, nos gusta replicar. Tenemos una réplica, una contestación para eso, pero rápido, amén, somos rápidos para eso, amén, pero tenemos que dejar de ser necios
y obstinados a gran escala o a mayor escala, y ser en una escala mínima, amén, del 1 al 100, ser 0.1% de obstinados, amén, que nada más haya ese 1% y que a veces, tal vez, todavía nos va a estar haciendo errar, fallar, amén, pero en muy baja escala, amén. Entonces, nuestra obstinación y nuestra necedad nos llevan a hacer lo malo, amén. Y cuando empezamos a hacer lo malo y siendo obstinados y necios, amén, y creemos que estamos haciendo las cosas mal, amén, dejamos de oír la voz de Dios. Dejamos de oír la voz de Dios. Amén, así es. Y empezamos a oír otra voz, amén. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho, amén. Así como hay lo bueno, hay lo malo, amén. Así es, así como está la mesa de nuestro Dios, nos dice la palabra que está la mesa de los demonios. Así como está la voz de nuestro Dios, también está la voz del enemigo, amén. La voz del enemigo que no necesariamente se nos va a aparecer aquí, amén, y nos va a empezar a hablar y nosotros ahí vamos a estarlo escuchando, amén, sino que se nos va a presentar, amén, en nuestras áreas débiles, amén. Y de nosotros depende si empezamos a oír esas palabras, esas voces, amén, muy endulzadas, que nos vienen a endulzar, amén, el oído, amén, para llevarnos lejos de la casa del Padre, amén, lejos de la casa de nuestro Dios, amén. Por ahí en Jueces hay una, solo que no recuerdo el capítulo, amén, hay una palabra, amén, que yo nunca la había leído, amén, nunca había leído esta palabra, y hoy que la leía, amén, nos habla de que había un hombre, amén, que era forastero y tenía una concubina, amén, pero un tiempo después la concubina se va a casa de su padre, a Belén, amén. Sabemos que Belén significa casa de pan, amén, amén. Casa de pan. Entonces, después, amén, transcurrido un tiempo, el esposo, amén, o el amado va y la busca a casa del padre, y dice la palabra que le empieza a hablar bonito, amén. Le empieza a hablar, estoy parafraseando, amén, que le empieza a hablar bonito, pues la convence, pero el padre insistente, amén, cada día les decía, esperen al día de mañana, no se vayan, amén. Y decía la palabra que él les servía a la mesa, que él les daba alimento, que él les daba de comer, amén, que él les daba ese alimento, amén. Pero un día el hombre le dice, nos vamos a ir, y se van, amén, y llegan a un pueblo, un extraño, amén, les ofrece ir a su casa, les dice que no se preocupen, que él les va a dar alimento, que él les va a dar absolutamente todo, y el hombre lo escucha. Y cuando llegan a la casa de este hombre, vienen, dice la palabra que vienen hombres malos, rodean la casa, amén, porque quieren a ese hombre forastero, foráneo, amén, que había llegado, y le dicen, no, es que él es un hombre bueno, no se lo lleven, amén. ¿Y qué es lo que hace? Entrega a su concubina o entrega a su amada, amén, se las entrega. Entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, primero la mujer se dejó endulzar, amén, amén. Dejó que el hombre con palabras bonitas, amén, viniera y la sacara de su casa, amén, de la casa de su padre, amén, donde no tenía falta de alimento, donde no tenía falta de pan, amén. Y así viene el mundo, amén, a nosotros, así vienen hombres a nosotros, amén, a querernos endulzar el oído y a querernos sacar de la casa de nuestro Padre, amén, de la casa de nuestro Padre, y nuestro Padre insistiéndonos y diciéndonos, no, espérense, no se vayan, quédense otra noche aquí, quédense una vez más aquí tienen comida, aquí tienen alimento, nuestro Padre, amén, diciéndonos, aquí está el pan de cada día que nunca va a faltar en su mesa, y nos vamos, amén. Y después, amén, el mundo nos sigue enrollando, enredando y ofreciéndonos, amén, y diciéndonos, no te preocupes, no pasa nada, no vas a tener falta, amén, de nada, yo te lo voy a dar todo, porque así es el enemigo, amén. Nos ofrece absolutamente
absolutamente todo, pero al final, amén, la paga del pecado, la paga de nuestro pecado, la paga de no haber atendido al Padre, que insistentemente nos decía que nos quedáramos, es la muerte, amén, amén. Y nos quedamos sin absolutamente nada, amén, amén. Sin absolutamente nada, amén. ¿Por qué? Por ser necios y por ser obstinados, por no querer alimentarnos o no atender a la voz de un Padre que día con día está clamando por su pueblo, clamando y gimiendo por su pueblo, que fue a la cruz, amén, por su pueblo, que se dio en una totalidad por su pueblo. Y aún así nosotros decimos, no me importa absolutamente nada de lo que tú me estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos endulza el oído, la vista, todos los sentidos, amén. Y nuestros sentidos empiezan a desviar y empezamos a perder esta audición espiritual, amén, a la voz y a las cosas que nuestro Padre nos ofrece, amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos por ahí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 5, en el verso 21, amén, nos dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Amén. Pueblo necio y sin corazón. Pueblo necio y con un corazón endurecido, con un corazón amargado, con un corazón lleno de suciedad, lleno de pecado. Amén. Que les dice que tiene ojos, amén, pero no tienen una visión. Nosotros tenemos ojos, amén, pero tal vez nuestra visión espiritual, por ser necios y por tener un corazón lleno de obstinación, lleno de amargura, amén, lleno de soberbia, no tenemos visión, amén, no oímos, amén, no escuchamos razones prudentes, como nos dice la palabra, amén, amén. No escuchamos esas razones o esa palabra prudente que viene de parte de nuestro Dios, amén, y preferimos estar prestando más atención a otras voces o a otras situaciones, amén, porque eso también nos aparta de nuestro Dios, amén. En las situaciones adversas, amén, nos quitan la visión si no la sabemos canalizar delante de la presencia de nuestro Dios, amén, 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 amén. Que podemos venir y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, pero esta situación no me va a robar el gozo. Esta situación no va a dejar que yo, no va a hacer que yo deje de oír tu voz, no va a hacer que yo me aparte de tu presencia. Pero en ocasiones quitamos a Dios, amén, quitamos a Dios del centro y ponemos ahí a personas o a situaciones o a trabajos o a muchas otras cosas, y nos dice la palabra que eso también es idolatría, amén, amén. Y por estar idolatrando aquello, amén, aquella necesidad en lo natural que tal vez tenemos, aquella situación adversa por la cual estamos pasando, nuestro Dios está hablándonos, amén, hablándonos y dándonos esa palabra para que podamos salir de esas situaciones, pero nosotros estamos sin prestar atención, sin escuchar, amén, sin amén, oír, amén, en el nombre de Jesús, amén, amén, en Ezequiel, amén, 12:2 nos dice que también a causa de nuestra rebeldía, amén, perdemos esa audición en nuestro Dios. Ezequiel 12:2, amén. Quien esté ahí, que me apoye a leerlo, por favor. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa rebelde. Casa rebelde. Amén. Amén. La rebeldía, amén, nos roba la visión y nos roba la audición de la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. La rebeldía. ¿Por qué la rebeldía? Amén. ¿Por qué? Porque vienen nuestros pastores, amén. Se nos ha puesto un ejemplo muy burdo, amén, y nos dicen: pon esta silla así, así. Y al final la terminamos poniendo como nos da nuestra gana, y luego vienen y nos preguntan: ¿por qué pusiste la silla de esa forma
Si yo te dije que la pusieras aquí y así, es que ahí se ve más bonita la silla. Amén. Siempre queriéndonos excusar o queriendo excusar nuestra rebeldía. Amén. Nuestra rebeldía. O cuando nos mandan o nos envían a hacer algo. Amén. Y si atendemos, amén, al segundo llamado, ya estamos siendo rebeldes. Amén. Amén. Rebeldes. Nuestro Dios no quiere, amén, que seamos aquellos que Él habla y como que primero lo tiramos al león, amén, como decimos aquí coloquialmente, amén, o primero lo ignoramos y luego ya cuando ya traemos el agua hasta acá, entonces sí, ahí vamos a hacer lo que se nos dijo, amén, ya estamos siendo rebeldes, amén, rebeldes. Dios nos da una instrucción y le ignoramos, perdemos la audición, amén, y vamos y nos perdemos en nuestros deleites, y vamos y nos perdemos en las situaciones adversas, y hasta que ya, amén, nos estamos ahogando, hasta que ya traemos el agua, amén, hasta el cuello, amén, o traemos la soga al cuello, amén, por tantas situaciones, todo por no haber sabido escuchar y atender, amén. ¿Por qué? Porque nos gusta a veces también ser rebeldes, amén, rebeldes. Amén, amén. Y eso es algo que se tiene que ir quitando, amén. Y a veces, amén, yo creo que en los jóvenes esto es muy común, amén, y van a decir, es que ¿cómo se nos va a quitar la rebeldía? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se nos está quitando la rebeldía? Con los jóvenes es un ejemplo, amén, y lo digo por experiencia. Cuando tu mamá te dice, ve y lava los trastes, amén, y de inmediato te paras y vas y lavas los trastes, amén, de inmediato te paras y vas y lavas los trastes, y vas y lavas tu ropa, y vas y recoges tu cuarto, amén, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, amén, que esa rebeldía se está quitando de nuestras vidas, amén, y que si ya no somos rebeldes con nuestros padres, amén, ¿por qué? Porque lo natural tipifica lo espiritual, amén, y si somos rebeldes con nuestros padres naturales, vamos a ser rebeldes con nuestros padres espirituales, amén, y si somos rebeldes con nuestros padres espirituales, vamos a ser rebeldes con Dios, amén, o a veces dejamos de ser rebeldes con nuestros padres espirituales, amén, para que no nos traigan cortitos, amén, para que no digan, no, no ha cambiado nada, amén, sigue en la vida, no, amén, nos ponemos esa careta de apariencia y decir, no, ha menguado mucho la rebeldía, amén, en Rocío, porque ya le digo que haga algo, amén, y rápido lo hace, y lo hace como lo pido, como lo quiero, pero si yo estoy siendo rebelde en mi casa, amén, ahí ya estoy siendo rebelde con Dios, amén, amén. Estamos desobedeciendo en el nombre de Jesús, amén, y también por ahí, amén, en Oseas, amén, este es un versículo que hemos visto, amén, los jueves por ahí en Rancho Alegre, amén, en el estudio que se nos está dando de cómo pelear, amén, en el nombre de Jesús nuestras batallas. Amén. En el versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén, amén. Y algo que nos decía nuestro pastor, amén, cuando estábamos en la enseñanza, es que nos detenemos, amén. A veces nos detenemos ahí donde está el primer punto, amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y ahí nos quedamos, amén. No, es que estoy en esta situación porque no sabía. No, es que estoy en esta situación con mi amado, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, porque no sabía lo que tenía que hacer, amén. Pero el pastor puede venir a decirnos, pero yo te dije que hicieras, amén, y no atendiste, no recibiste el consejo, amén. Así es lo mismo en esta palabra, amén, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque Dios no les quiso dar conocimiento, no, porque desecharon el conocimiento, amén, amén, que Dios les estaba dando, porque desecharon las palabras, la voz de Dios que estaba hablando, amén. ¿Por qué este pueblo, amén, de Judá iba a entrar a una desolación tremenda? Porque desecharon la palabra de Dios, amén, amén, porque desecharon el mensaje, porque desecharon
el conocimiento, porque desecharon la enseñanza, desecharon la sabiduría que Dios les estaba dando a través de los profetas. Amén. Y luego vienen los tiempos difíciles, las consecuencias. Amén. Y ahí andamos queriendo echarle la culpa a Dios. Y no nos damos cuenta que todo fue a causa de la negligencia de no haber escuchado un consejo dado conforme a la palabra de Dios, un consejo que no nos iba a causar ningún mal, sino que nos iba a ayudar a vencer a ese gigante, a derribar a ese gigante que tal vez, amén, nos traía pero de cabeza, amén, amén. Y no supimos a lo mejor escuchar, amén. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y lo peor, ¿saben qué es? Que no solamente pagamos nosotros, amén, sino que pagan nuestras postreras generaciones, amén. Pagan aquellos, amén, que vienen detrás de nosotros y que no tienen todavía a lo mejor conocimiento alguno, amén, de lo que a lo mejor Dios está hablando a su pueblo, amén. Pero nosotros que tenemos ese conocimiento y nos estamos moviendo en esa negligencia, en esa rebeldía, no solamente vamos a vivir las consecuencias nosotros, amén, sino también nuestras postreras generaciones, amén. Aunque todavía no te cases, aunque todavía no tengas hijos, aunque tus hijos todavía no tengan hijos, van a salir generaciones de ellas, amén, de ellos. Y de nosotros depende que ellos no padezcan, amén, no padezcan a causa de nuestra negligencia. Amén. Se les van a levantar sus gigantes, se les van a levantar sus gigantes, amén. Pero ellos van a tener esas armas que nosotros les vamos a haber dejado, amén, como buenos, amén, administradores de las cosas de Dios, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan dar una buena pelea y una buena batalla. Eso es lo que les tenemos que dejar, amén. Armas que nos van a ser forjadas o formadas a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la voz de nuestro Dios, amén, y no más consecuencias, amén, en el nombre de Jesús, o situaciones adversas, amén, no consecuencias por nosotros no haber actuado, amén, con sabiduría, amén, por haber tenido esa falta de entendimiento y de conocimiento, no porque nuestro Dios no nos esté dando palabra, amén. Gracias a nuestro Dios por esta casa en la que nos ha puesto, amén, en la que ha fluido su palabra, amén, en la que ha fluido su poder con gloria, amén, ha fluido en gran manera su palabra, amén. Así, a decir verdad, nosotros no podemos decir que estamos faltos de conocimiento, amén, que estamos faltos de conocimiento, amén, porque cada día, amén, nuestro Padre Ministerial trae, amén, ese pedacito de pan, amén, como cuando empezaba el programa, amén, ese pedacito de pan, ese pedacito, yo decía un pedacito porque nuestro Dios con un pedacito nos da hasta como para un mes, amén. Entonces, no es por falta de conocimiento, es porque en ocasiones nosotros desechamos ese conocimiento, amén, que nos encontramos, amén, en una desolación, amén. Cuando no escuchamos la palabra o la voz de Dios, venimos a estar desolados, amén. Viene la desolación a nuestras vidas. ¿Y qué significa estar desolado? Amén. Desolado significa arruinado, vacío, sin vida. Amén. Cuando no escuchamos la voz de Dios, amén, venimos a perderlo absolutamente todo. Amén. La vida misma, amén. Nuestra vida espiritual empieza a ir en una decadencia, amén. Y aparentemente nuestra vida natural puede ir yendo sobre la marcha, yendo súper bien, amén, yendo excelente, pero en nuestra vida espiritual estamos muertos, porque hemos dejado de oír lo más importante, que es la voz de Dios, la palabra de Dios, amén. También, aparte de estar arruinado, vacío y sin vida, desolado significa lleno de dolor, lleno de amargura y lleno de tristeza. Amén. De eso nos llenamos,
De eso nos llenamos cuando dejamos de oír la voz de nuestro Dios. Amén. De eso nos empezamos a llenar, de eso se empieza a llenar nuestro corazón, eso se empieza a arraigar a nuestro corazón. Amén. Y eso va a empezar a brotar, y esos brotes un día van a dar frutos. Amén. Van a dar frutos de amargura, de dolor y de tristeza, no nada más para nosotros mismos, amén, sino para todos aquellos que nos rodean, amén, para todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque alguien amargado va a buscar amargar a otros, porque alguien lleno de dolor, amén, va a buscar herir a otros, va a buscar que otros también se sientan, amén, con ese dolor, amén. Alguien lleno de tristeza también va a buscar entristecer, amén, o impartir esa tristeza a otros, amén. Empezamos, amén, en el nombre de Jesús, a llenarnos, amén, a llenarnos de dolor, y nos va a llevar a una ruina espiritual, a un vacío espiritual y a un lugar donde no hay absolutamente nada de vida, amén, donde nuestro Dios no va a poder encontrar absolutamente nada de nosotros, amén, en el nombre de Jesús. Porque por aquí en Jeremías, amén, nos empieza a decir, amén, que a causa de no haber escuchado las palabras, amén, a causa de no haber escuchado la voz, amén, nos quedamos donde dice, amén, que envió Jehová a todos, amén. Y en el 5 dice, cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, dándonos Dios esta hermosa oportunidad de decirnos, arrepiéntanse y van a morar en esa tierra prometida, amén. Vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de la maldad de sus obras, amén. Amén, amén. Pero no, amén, nosotros preferimos estar arruinados, llenos de dolor, llenos de amargura y llenos de tristeza, amén. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llenar de otras voces, amén. Cuando nos dejamos llenar de otras voces, de otra palabra, los frutos de la desolación, amén. ¿Cuáles son los frutos de la desolación? Los que acabamos de decir, son los que van a empezar a brotar de nuestras vidas, amén. Pero cuando a nosotros nos hemos empezado a dejar llenar, amén, de la voz de Dios, del Espíritu Santo de Dios, amén, vamos a empezar a dar esos frutos del Espíritu Santo, amén, que son amor, paz, gozo, mansedumbre, benignidad, amén, y todos aquellos frutos que nos son dados, amén, o que podemos dar a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, amén, amén. ¿Por qué? Por escuchar su palabra, amén, por escuchar su palabra. Él nos llena de amor, Él nos llena de gozo, Él nos llena de paciencia, Él nos llena de paz, Él nos llena de benignidad, amén, Él nos llena de bondad, Él nos llena de mansedumbre, amén. Pero el enemigo lo que está buscando y lo que quiere, amén, es que nosotros estemos distraídos, amén, perdidos, amén, sin oír la voz de Dios para Él empezar a hablarnos y ofrecernos el mundo entero, amén. Si nosotros queremos el mundo entero, Él nos va a ofrecer el mundo entero, amén, el mundo entero ¿cuál es la palabra? A cambio de nuestras vidas, amén. Nos lo va a ofrecer todo a cambio de una vida sirviéndole a Él, amén, pero llenos de dolor, llenos de tristeza, llenos de amargura, amén. Y a lo mejor al principio todo va a ir bien, todo va a ir sobre la marcha, amén, pero luego estos frutos van a empezar a ser de las suyas, amén, y vamos a empezar a ver a nuestro matrimonio amargado, amén, atribulado, destruido, desolado, a nuestros hijos vacíos, amén, sin vida, tristes, amén, a nuestros padres, amén, y a todo aquello que nosotros tal vez amamos y que nos rodea, amén. Así que,
pues Dios nos ha dado, amén, nos ha dado esos recursos, amén, y nos da esa segunda oportunidad, amén, para no entregarnos a manos del enemigo, que es un instrumento suyo, como dice aquí, amén, que les dice, amén, que les va a entregar en manos de Nabucodonosor, mi siervo, amén. Nabucodonosor era el pueblo enemigo, amén, Babilonia era el pueblo enemigo, amén, pero sin embargo Dios dice, les voy a entregar a Nabucodonosor, mi siervo, amén. El enemigo es un instrumento en las manos de Dios, y antes de poder, amén, ponernos en las manos del enemigo para que nos dé una zarandeada, a ver si entendemos, a ver si queremos y anhelamos ahora sí escuchar su voz, aunque sea un segundo, amén, ya no desde temprano y sin cesar como en ese tiempo, amén, un segundo anhelaríamos, amén, escuchar la voz de nuestro Dios, amén. Él nos da una nueva oportunidad, amén. Él nos da una nueva oportunidad, Él nos da recursos, amén, nos ha dado recursos hasta el día de hoy, nos ha dado palabra en el nombre de Jesús, amén, nos ha dado unos padres, amén, ministeriales, unos padres espirituales que se han esforzado en bendecirnos, que se han esforzado en tener esos tiempos de oración para bendecirnos, para orar por nosotros, en tener esos tiempos de oración para traer esa palabra como una nave de mercader a lo lejos, ese pan, amén, ese alimento a lo lejos para los hijos, amén, en el nombre de Jesús, poner el pan en la mesa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. Entonces, Él nos ha dado esos recursos, amén, y si ha venido o está viniendo la desolación a nuestras vidas, pues, o empezamos a ver, amén, que estamos dejando de escuchar, de atender la voz de Dios. Por eso esta pregunta tan importante que nos hacíamos, ¿qué es lo que nos está impidiendo, amén, el día de hoy, amén, y el día de mañana, y cada día hagámonos esta pregunta, ¿qué es lo que nos está impidiendo el día de hoy escuchar la voz de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo el día de hoy estar atentos a su mensaje, estar atentos a su llamado, estar atentos a la segunda oportunidad que Él nos está dando? ¿Qué es lo que me está robando la atención, amén, de mi Dios? ¿Qué es lo que me está desviando de tener la atención completamente puesta en mi Dios, en el nombre de Jesús? Sí, amén. 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 Y si es que vemos, amén, que ya hemos perdido la audición, amén, y hemos venido o estamos en desolación, amén, lo que nos ha llevado hasta ahí, amén, no es que nuestro Dios esté desamparándonos o dejándonos o haya dejado de hablarnos, amén, sino que nosotros por nuestra misma obstinación, por el dolor que hay en nuestro corazón, por la desobediencia, por la rebeldía, amén, nos ha llevado hasta ese lugar, amén, desolado, amén, pero aún así, el día con día nos extiende su mano, amén, amén, nos extiende su mano. No dejemos que pasen 23 años como este pueblo, amén, 23 años sin atender la voz de Dios. No dejemos que pase ni siquiera el día de hoy, amén, ni siquiera el día de hoy sin atender la voz de nuestro Dios, amén. Amén. Si tal vez hemos dejado de orar, si tal vez hemos dejado de leer su palabra, si tal vez hemos dejado de acudir a la iglesia, no dejemos que pase el día de hoy, no desaprovechemos la oportunidad que hoy Dios nos está dando para atender a su voz, para atender amén, a su llamado en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y no vengamos a estar en una desolación. Nuestro Dios lo que menos quiere, amén, es vernos desolados, es vernos arruinados, es vernos destruidos, es vernos vacíos, llenos de dolor. Eso es lo que menos Él quiere, amén, porque si nosotros nos dolemos, Él también se duele en su corazón, amén, porque somos sus hijos, amén, amén. Él es nuestro Padre, amén, y como un padre en lo natural, cuando su hijo, amén, tal vez tiene un accidente, se pega, se lastima y tiene un dolor muy grande en su corazón, a veces los padres
se duelen juntamente con los hijos, así nuestro Dios, amén. Entonces eso es lo que Él menos quiere, amén, vernos desolados o vernos arruinados. Así es que estamos en el tiempo, amén, en que aún le podemos hallar, amén, en que aún podemos atender a su voz, en que aún podemos atender a su llamado. Así es que seamos sabios, amén, seamos sabios y no desechemos, amén, la enseñanza, el conocimiento ni la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios siempre hablando, ¿sí? Y yo creo, ayer que predicaba nuestro hermano don Guillermo, amén, hacía una entrada a la predicación en forma de una referencia, amén. Y en ocasiones pues nosotros muchas veces no lo vemos así, porque él decía, bueno, gloria a Dios, amén, aquí en esta casa, el taller del maestro, donde han pasado mucha gente, donde ha salido mucha gente, donde se ha enseñado a mucha gente, donde mucha gente ha sido enseñada y ahorita está sirviendo, etcétera, etcétera. Y hay algo en que no nos ponemos a pensar muchas veces, amén, y no nos ponemos a pensar el calibre, amén, de la casa donde Dios nos ha puesto a servir. Amén. Y eso es tremendo, eso es lamentable, amén. Teniendo ya una canasta llena de pan, amén, teniendo ya una canasta llena de pan, todavía andamos recogiendo de las migajas que caen de la mesa, amén. Recordamos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo multiplicó aquellos panes y aquellos peces y les dio una instrucción a los discípulos diciendo: vayan y recojan todo lo que sobró. Y dice la palabra que fueron exactamente 12 canastas las que se recogieron. Amén. Entonces, tan glorioso y tan maravilloso es que tuve una entrevista con nuestro hermano Daniel Navarrete para una invitación que me había hecho, y pues no empatamos el tiempo, y pues penoso, a mí me da pena, hermano, amén, pero me da gozo en mi corazón de cómo tienen esa atención para con esta casa, amén, Amén. El taller del maestro. Y hasta se incluye esa frase en la radio y todos los participantes sobre la misión. Amén. Y eso es de mucho gozo, amén. Tiene que ser de mucho gozo para nosotros, Amén, amén. como iglesia, el taller del maestro, y que esas iglesias hijas que se han dado a luz, como es Jesús viene pronto, y iglesia remanente. Ayer me gozaba en mi corazón de la enseñanza que nos daba Dios a través de la boca de don Guillermo, amén. Una enseñanza muy gloriosa, bien trazada, bien documentada, pero que nos hace mucho reflexionar, amén, nos hace mucho reflexionar. Y sí, efectivamente, el tema del martes hablábamos porque estamos todavía en lo que viene siendo el modelo de crecimiento de alguien en una congregación, y lo lamentable es que muchas veces ni nacidos de nuevo somos, amén, menos convertidos. Y desgraciadamente veíamos ese tema y no se ha borrado de ahí el tema del amor. Un niño espiritual es egoísta, amén. Entonces, de la forma en que yo vaya creciendo de ser un niño espiritual para convertirme en un adolescente espiritual, un joven espiritual, un hijo de pacto, un escudero y luego un padre ministerial, pues se requiere de muchos años, amén. Amén. Pero yo creo que Dios nos ha dado a nosotros lo suficiente
como para decir, amén, estamos por el buen camino. Amén. Y es la palabra y es la enseñanza en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, este 10 de noviembre por ahí estaremos participando en el programa de nuestro hermano Daniel Navarrete, 10 de noviembre, amén. Gloria a Dios, y esté esperanzado también, estamos orando porque quiere venir para acá, para Torreón, y pues como quiera, pues también estamos ahí orando por eso, porque la oración es muy poderosa, amén. Amén. La oración es muy poderosa en el nombre de Jesús. Y hoy se nos enseñaba de lo que es la desolación, amén. En ocasiones la desolación no empieza, amén, de lo natural, empieza de lo espiritual, amén, hablando o haciendo un énfasis de lo que nosotros traemos en lo emocional, hermano, amén. Por mucho, estaba viendo yo una estadística en la mañana, amén, de un hombre que tenía mucho dinero y se quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero y no sabía qué hacer. Y estábamos viendo también a una mujer que no tenía dinero y tenía algunas situaciones ahí económicas y se quitó la vida. Uno porque tenía y la otra porque no tenía. Pero aquí yo creo que el común de los dos es que no tenían a Cristo en su corazón. Amén, amén. Amén. Porque nosotros tenemos que entender que la situación más tremenda que aprovecha Satanás para hacernos caer es, amén, la desolación del corazón. Amén. Nadie puede ocupar el lugar que solamente el Espíritu Santo puede ocuparlo. Nadie, aunque nosotros podamos querer fingir, ponernos una careta y pensar que no ocurre nada, porque en ocasiones somos egoístas, amén. Y yo anhelo en mi corazón de que podamos entender, que podamos dejarles nosotros a las postreras generaciones un buen estilo de vida espiritual, hermano, antes que un buen estilo de vida natural. Amén. ¿O no amén? Amén. Decía por ahí, me preguntaba alguien, bueno, en ocasiones en el programa nadie lo ve y a veces una o dos personas o tres personas, gloria a Dios por eso, pero yo anhelo en mi corazón de que postreras generaciones que hayan salido de mí, naturales como espirituales, tengan una base, una riqueza espiritual en cuanto a la enseñanza. Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Porque eso es glorioso, hermano. Amén. Estaba checando en YouTube y casi tenemos, ¿verdad?, arriba de 700 enseñanzas y 900 y tantas en Facebook. Así que, mire, honra y gloria al Señor. Ya el Señor nos puede llamar a cuentas y como quiera, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar una enseñanza. Amén. ¿Para qué? Para que nuestras postreras generaciones no sean como los cuacases o como los cuasimes, o como la referencia que daba Rocío de aquel levita, amén, y la concubina. Amén. De aquel levita y la concubina que muchas veces por las motivaciones, ¿verdad?, pensamos que Dios va a venir a susurrarnos al oído, amén, y confundimos la voz de Dios. La voz de Dios se da en toda casa Belén, amén, Amén. en toda casa Belén, porque mire, una cosa es lo que dice el Señor, porque Él lo ve todo, y otra cosa es lo que diga uno como ser humano. Traíamos a memoria lo que le dice a la iglesia de la Odisea, que por cierto, ¿verdad?, ya empezamos ahora en noviembre y va a ser el tema de las 7 iglesias de el evento a las naciones, amén. Y honra y gloria al Señor porque mire, lo que dice a la Odisea ahí en Apocalipsis 3:14, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel de la iglesia, hermanos? El pastor, amén, porque ángel significa mensajero. Entonces dice la palabra, amén, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire bien, porque yo digo, o sea, como seres humanos, ese es nuestro estandarte y nuestra bandera de apariencia. A mí no me falta nada, soy autosuficiente, primero yo y luego yo, y tus postreras generaciones que le hagan como quieran. Amén. Como aquel profeta que el Señor le concedió vivir 15 años más e hizo lo malo, dejó entrar al enemigo, y luego cuando vino el profeta a replicarle, dice, mira, mientras yo tenga paz en mis días, aunque mis hijos, amén, aunque mis hijos vayan cautivos a ser eunucos, amén, y precisamente a Babilonia, al pueblo enemigo, amén. Amén. En esta semana le preguntaba yo a alguien, ¿ustedes quieren a sus hijos, pastor? Es una pregunta que no tiene lógica. Claro que queremos a nuestros hijos. Sí quieren a sus hijos. ¿Y por qué se comportan de esa manera? Porque esa impartición es lo que les va a quedar a sus hijos. Amén. Tenemos tiempo para todo, menos para documentar en cuanto a la palabra a nuestros hijos. Amén. Porque pensamos que la escuela secular o la iglesia los tiene que educar. No, ellos tienen que adquirir la educación en cuanto a valores en la casa por la impartición de un padre y de una madre. Amén. 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 Y luego dice la palabra, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo. Amén. Vemos nosotros 70 años de desolación, hermano. 70 años, amén, con ausencia de vida. Y mire, cuando vemos nosotros, amén, a una persona en desolación, amén, mire bien lo que le voy a decir. Cuando vemos a alguien, amén, en desolación, es porque hay ausencia de Dios en su vida. Porque el único que puede dar, amén, la fructificación en el corazón es Dios por su Espíritu Santo. Amén o no amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único. No hay nadie más, hermano. Él está, amén, Él tiene el poder en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, sobre el mar y debajo del mar. Y en ocasiones nosotros siendo, amén, a comparación de Él, como un granito de arena en la arena del mar. O sea, no somos prácticamente nada, hermano. Pero en ocasiones decimos, yo soy rico, yo las puedo. Yo soy un bienaventurado. Yo soy bienaventurado. Amén. Pero para ser bienaventurado tengo que dejarme formar en el diseño que nos marca el Salmo 1. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Eso es tomar el consejo de Dios. Amén, amén. ¿Cuántas veces no nos dan un consejo y decimos, a mí ni me va ni me viene? Porque tu consejo, para empezar, no va de acuerdo a mi sentir o al sentir de mi carne. Y luego viene, amén, viene la situación a traer agravio y desfavor al corazón. ¿Por qué no hice caso del consejo? ¿Por qué no hice caso del consejo? Amén. Cuando alguien no hace caso del consejo dado de un pastor, es porque hay ausencia de Dios en su vida y prefiere vivir en la desolación con una careta, amén, con una careta que de apariencia, amén, de apariencia cristiana. Y eso es terrible, hermano. Y eso es terrible, amén. Por eso dice la palabra, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. Alguien con ausencia de Dios en su corazón, amén, va a manifestar la desolación, amén, la desolación en su vida. Mire bien, tomando decisiones arrebatadas.
Amén. Tomando decisiones equivocadas, tomando decisiones egoístas, hermano. Y bueno, vemos nosotros a Joacás y a Joacim, amén, que lejos de poner por obra el buen consejo, amén, cimentado en la honra a Jehová de los ejércitos, no. ¿Por qué? Porque pensamos que en ocasiones Dios se ha equivocado. Él no se ha equivocado, hermano. Amén, amén. Él no se equivoca jamás. Eso es lo único que Él no sabe, equivocarse y perder. Él no lo hace. Nosotros sí. Nosotros sí. Amén. Amén. Así que seamos nosotros de aquellos que están perseverando en esas bienaventuranzas que nos describían en el programa de las mujeres en Mateo capítulo 5. Amén. Porque para empezar nos falta mucha humildad en ocasiones. Amén, nos amén. falta mucha humildad. Amén. Nos despotricamos, vemos cosas que no son, porque nos sirven como pretexto para alejarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay desolación. Amén. Busco la sonrisa, busco el abrazo, busco el apapacho, busco el saludo del hombre. Amén. No es así. Yo tengo que buscar el apapacho, el abrazo y la sonrisa de Dios. Amén. En oración. Amén, amén. En oración. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Y tan importante es, ahorita que decía Rocío, amén, tan importante es que nosotros como pastores podamos buscar a Dios en todo tiempo. Dios me lo hizo sentir hace aproximadamente como 15 días, hermano. Amén. Teníamos oración aquí, teníamos oración de 6 de la mañana en adelante, hasta las 9:10, de los cuales venían algunos, de los cuales otros, pues, amén, no vinieron. Pero Dios nos ha dado esa estrategia de orar en todo tiempo. ¿Y qué es en todo tiempo? ¿No? Lo entendía y lo quería entender mejor. Y tan glorioso es que en ocasiones puede ser, amén, puede ser muy de mañana, puede ser a las 10 de la mañana, pero con más frecuencia a las 2 o 3 de la mañana, amén, donde tengamos que terminar orando y adorando al Señor. Amén. ¿Y cómo me lo confirmó el Señor? Amén, llevándonos a esa cita cuando Jesús fue tentado en el desierto. Amén. La única instrucción que le dio Jesús a Satanás fue: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Entonces es tan glorioso cuando podamos ser inquietados por el Señor, amén, a medianoche y sin titubear levantarnos, amén, adorar y orar. Que puedas tú estar haciendo alguna actividad aquí en la iglesia y tengas tú que postrarte, orar y adorar en todo tiempo, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Porque hemos estructurado, en el taller del maestro hemos estructurado para facilitar las cosas, amén, para facilitar los tiempos en la oración. Pero nuestra obligación como pastores es estar orando en todo tiempo, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Porque lo importante es que no es para todos. Y me gustaría decir que es para todos, no. Esto es para los que se han esforzado y son valientes. Josué, en el libro de Josué nos los enseña. Amén. Para que pueda prosperar nuestro camino y pueda haber ausencia de desolación en nosotros, tenemos que ser esforzados y valientes. La desolación que puede estar en nuestro corazón, amén, no la puede quitar Dios si yo no la quiero quitar. Amén. Sí, es amén. Amén. Dios no puede quitar la obstinación que está en mí si yo no dejo que Él la quite, porque no va a violentar mi voluntad. Amén. Amén. Así que para honra y gloria de Dios, en el tiempo que Dios nos ha llamado a servir, ¿cuántas cosas no hemos visto pasar, hermanos? Amén. ¿Cuántas cosas no hemos visto pasar? Y la mayoría han pasado porque no se ha tomado el consejo que de parte de Dios por nuestra boca como pastores se ha dado.
Amén. Y vemos nosotros las situaciones tremendas. ¿Qué nos queda? Seguir caminando. Seguir caminando. Alabado sea el Señor. Amén. Y seguir viendo que muchos se siguen quedando en el camino, otros se han salido del camino. Y nosotros como pastores tenemos que seguir orando. Porque al fin y al cabo, a todos, desde hace 11 años que empezó esta iglesia, se les ha tomado como hijos. Amén. Como hijos. Pero si Él no forza a nadie, nosotros no vamos a forzar a nadie. Pero el que haya creído o el que crea, entonces se esforzará. ¿Por qué? Porque como iglesia, el taller del maestro, tenemos 2 iglesias hijas. Amén. 2 iglesias hijas. Y bueno, para honra y gloria de Dios. Amén. Iglesias que van, amén, en crecimiento en la palabra por la disposición de sus corazones. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Y yo me gozo en mi corazón, hermano. Yo me gozo en mi corazón. Lo decía en una referencia a la pastora Judith de Jesús viene pronto, ¿verdad? En ocasiones terminamos los domingos como dice el pastor Samaniego, ¿verdad? Ya nada más así y en la cama nos dejamos caer y ya no nos levantamos. Amén. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gran comisión. Nuestra gran comisión. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Porque mire, muchos queremos que se nos endulce el oído. Amén. La concubina y el levita, pues usted lo puede ver eso en Jueces 19, lo puede usted ver ahí, y del verso 1 usted lo lee y va a ver, santo Dios, pero ¿cómo? Puede ver usted también la situación que pasó a Elimelech y a Noemí. Amén. 2 hijos, Malón y Kelión, pero se fueron de una casa de pan, se fueron de Belén a Moab, y en Moab murieron los 2 hijos. Pero primero murió el esposo, porque el enemigo viene sobre la cabeza, hermano. Y luego los hijos. Amén. Y luego, mire la referencia tan tremenda que Noemí le dice, no me digan Noemí. Amén. Díganme amargada, díganme Mara. Yo ya no soy Noemí, díganme Mara, porque en amargura de espíritu me he vuelto. Amén. Entonces ahí vemos nosotros el gran principio divino cuando alguien le cree a Dios. Que siendo enemigos nosotros, Él nos ha dado, amén, nos ha involucrado en esta gloriosa, amén, en esta gloriosa empresa, amén, que es su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Ruth era enemiga de Dios, hermano. Ruth era una moabita, pero supo honrar a una Noemí. No la cuestionó, no le dijo, no, Noemí, ahí te ves como orfa, yo me voy a mis dioses y me voy, amén, a darle vuelo a mi carne. No le dijo así, amén, no le dijo así. Al contrario, le dijo, a donde tú vayas yo voy a ir. No me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén, amén. Amén. Esta mujer estaba en depresión. Noemí estaba en depresión. Y esta mujer se encargaba de ir y pepenar a los cultivos de aquel hombre llamado Boaz. Y les traía la bendición a su madre ministerial. No decía, bueno, algo para la amargada. No, no, no. Y cuando ella le entregaba la provisión, Noemí la bien aconsejaba. Usted lea la historia de qué glorioso Ruth, amén, se enamora, más bien Boaz se enamora de Ruth, amén, y no teniendo nada por ser enemiga de Dios, lo tuvo toda, porque de Boaz y de Ruth nació aquel hombre llamado Obed-Edom, y de Obed-Edom Isaí, y de Isaí David, y de David Jesús, hermano. Amén, amén. amén. ¡Qué glorioso! Y en ocasiones todavía queremos andar experimentando en el mundo. Satanás lo único que quiere, amén, es matarnos, es destruirnos. Y nosotros mientras tengamos aliento de vida, no se lo vamos a permitir. Claro, está el que se lo permitamos, porque lo hemos dicho en el estudio que estamos aprendiendo los jueves, de qué manera es mi pelea espiritual, amén. Hay 2 formas en que Satanás nos puede
asesinar. Número uno, que Dios se lo permita. Él jamás se lo va a permitir. Número dos, que yo se lo permita o que usted se lo permita. Amén. Nada más de eso, amén. Nada más de esa manera puede obrar el enemigo para asesinarnos. Así que, amado, en el nombre de Jesús, yo le invito a que meditemos cada vez más. La evaluación es personal. Amén. A mí me da gozo este jueves a través de los líderes, amén, cómo Dios nos está enseñando. Y a mí me gusta hablarles no como a niños. Aquí en la iglesia, el taller del maestro, no podemos dar una predicación para niños porque ya no somos niños. Amén. Amén. Cuando venga alguien de nuevo ingreso, entonces sí, aparte, y bueno, se le da por ahí su papilla, se le da por ahí, ¿verdad? Como la comida que come el Mati, el Toti, amén. Y hace sus travesuras el Toti, y hace aquí, y hace allá, pero es un niño de 3, 4 años y se le entiende, amén. Amén. Pero imagínense acá, amén, al bigotonzote, amén, al de 50 años, amén, haciendo lo que el Toti hace, el berrinche para conseguir algo, amén, y si no, amén, hago y deshago, pues no, ahí ya Satanás está tomándome como un instrumento para destruir. Y eso sí es tremendo, hermano. Porque más adelante dice la palabra que Dios echa en cama a ese tipo de personas. Y ahí viene el tormento, como el tormento que le vino a Saúl. Amén. Que mejor hubiera sido que hubiera obedecido. Amén. Pero no obedeció. Y así como padres ministeriales nosotros en ocasiones tenemos que llorarle al Señor. Pero también Dios nos dice, ya, párale, ya para qué tanto llanto. Amén. Así le dijo a Samuel, ¿para qué lloras tanto a Saúl si él solo se lo buscó? Así que levántate y vas a ir a la casa de Isaí. Vas a ir a la casa de Isaí y ahí yo te voy a hacer que unjas al rey de Israel. Amén. Amén. Y mire qué glorioso, hermano, qué maravilloso. Podemos ver nosotros, amén. Créame, yo me gozo en mi corazón de ver cómo Rocío ha crecido, Alan, Cintia, la hermana Lidia, Brian, Edgar y todos los que estamos aquí, cómo hemos crecido en estos años. Pero me gozo en mi corazón de ver en el corto tiempo cómo se ha crecido en palabra, amén, en palabra y en alabanza, en Iglesia Remanente, Iglesia Jesús viene pronto, amén. Amén. Me gozo en mi corazón, créalo. ¿Por qué? Porque se han dispuesto a aprender, hermano. A aprender. Alabado y glorificado sea el Señor, amén. Amén. La desolación de nuestro corazón no nos la va a quitar un viajecito a Mazatlán. Amén. Claro, si usted puede ir, vaya. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Hay veces que en ocasiones pues tenemos que privarnos de muchas cosas por no desatender la iglesia. Y lo digo para honra y gloria de Dios y no quiero ser presuncioso, amén. En ocasiones he evitado algunos viajes que desde que Dios me llamó al pastorado me han invitado, no, la iglesia. Y muchas de las veces puede estar el pensar, ¿para qué? ¿Para qué? Si no agradecen, es que yo no quiero que me agradezca nada. Yo quiero que no dejes que Satanás te haga pedazos. Y si tú quieres, pues es tu problema. Yo voy a seguir caminando en el nombre de Jesús. Vamos a seguir caminando como iglesia el taller del maestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para honra, gloria y alabanza de su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Porque va a llegar el día en que el mismo diablo se nos va a parar enfrente y ¿qué le vamos a decir? Amén. Hace 2 semanas que el Señor me ponía eso, pues ¿qué le voy a decir? Simplemente a mí me mandó Él. Y a ver de cómo nos toca. A mí me mandó Él. Amén. Y definitivamente que Él no tenga nada con qué. Amén. Con qué destruirnos, desolarnos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, honra y gloria al Señor por Rocío y esta gloriosa palabra que nos ha dado por su boca. ¿Cómo le decimos a Rocío? Dios la bendiga y la guarde. Amén. Gloria a Dios. Así que la vamos a invitar antes de que podamos decir que pase la señora Rocío. Amén. Falta un mes para su boda ya. Mire el gozo del Brian.
No, hijo. Ve el gozo del rayo así. Faltan 24 días. 24 días, amén, para que ya no sean dos, sino uno con el Señor. Amén, amén. La familia Salazar García. Amén, amén. Y el Edgar y el Guillermo. Y Edgar, gloria a Dios, va a ser el nano, ¿verdad? Sí, sí, gloria a Dios. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Y bueno, ¿cómo le decimos a la hermana Lidia, recién desempacada de los United States? Welcome, welcome. Welcome a Jesus. Welcome home. Welcome home. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Es que yo sé inglés. Welcome home. Five, very good, very good, very good. Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Dios. Después de estar allá, ¿cuántos? ¿15 años o cuánto? Ya mi esposa ya se quería ir. Pero no me dan para el pasaporte. No, ¿sabe por qué no se pudo ir mi esposa? Porque en el avión no le permitían llevarse el güero. Se quería llevar hasta la mascota. Alabado sea el Señor, amén. Amén, amén. Así que Dios bendiga a la hermana Lidia, Dios le bendiga, hermana, gloria a Dios. Amén, Bienvenida amén. a su casa, el taller del maestro, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra y sigamos orando para que sea Dios quien sigue dando, amén, de esa gloriosa Amén, enseñanza en la iglesia, el taller del maestro. Y en estas iglesias hijas, iglesia remanente, iglesia Jesús viene pronto, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por esta hija amada, Señor, que ha visto crecer, Padre. Que no ha sido en vano, Señor, el esfuerzo, que no ha sido en vano, Padre, estos años, bendito Dios, en que, Padre, la trajiste, Señor, con un propósito. Y yo la bendigo en el nombre de Jesús, declarando cielos abiertos, Padre, en su vida, declarando cielos abiertos, Señor, en todo lo que ella emprenda, en el nombre de Jesús, Señor. Sea tu palabra viva en su corazón como en el corazón de los que hoy la escuchamos en directo y por internet, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a permanecer cerca de ti, ayúdanos a estar firmes, Padre, ayúdanos a tener esa fe cada vez más grande, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy pedimos que vengas y nos alumbres, Señor. Hoy venimos para que seas tú la antorcha que va dirigiendo nuestros pasos en este caminar, Señor, en el nombre de Jesús, y nos sigas inquietando en los tiempos de oración, Señor, sea muy de mañana, sea a mediodía, sea por la tarde, sea de noche, sea de madrugada, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos oír tu voz, Señor, y pasar al aposento, bendito Dios, donde ministran nuestros corazones, donde exaltamos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre celestial. Seas tú bendiciendo cada matrimonio de esta casa, seas tú bendiciendo a los varones, Señor, a las mujeres, seas tú bendiciendo, Señor, a los jóvenes, a los niños, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria, y te alabamos y te exaltamos en todo tiempo, Señor. Hoy alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos muy en alto para decir, Padre, llénanos más, Padre. Lo necesitamos, bendito Dios, necesitamos de ese aceite, necesitamos de tu palabra, necesitamos de esa fresca unción, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos desatender a tu consejo, no queremos desatender, Señor, a tu palabra. Queremos ser entendidos, queremos que nuestros oídos estén afinados al tono de tu voz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre celestial. Seas tú obrando, Señor, en todo lo que tenemos en cuanto a planes en el taller del maestro, en cuanto
seas tú nuestra guía, seas tú, Señor, quien dirige, bendito Padre, cada una de nuestras pisadas en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Por eso te cantamos, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Solo tú eres Oh, bendito Padre celestial. eres sin igual. Tú eres hermoso. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte y ese día cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Solo tú eres santo, eres sin igual. Tú eres hermoso, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte y ese día cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte y ese día cara a cara junto a ti,
porque eres igual, quiero adorarte. Y ese día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte y ese día, cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Es todo para mí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios, amén. Así que bueno, pues vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús, amén. Y estaremos orando también para ser despedidos. Le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye en esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Hermosa palabra, hermosa administración. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Amén, amén. ¿Cuántos dispusimos, nuestro corazón para recibirla? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Para dar esa ofrenda y ese diezmo que el Padre, amén, merece mucho. El Padre que nosotros le tenemos que estar dando día con día, no nomás un diezmo, una ofrenda, sino todo nuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Padre. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos sigues hablando, nos sigues enseñando, Señor. Con ese mismo amor nos exhortas, Padre, para esforzarnos, Señor, para buscarte día con día, Señor, muy de mañana, Padre Santo, como decía nuestro pastor, o a toda hora, Padre, pero siempre buscarte, Señor. Amén, Mostrarnos, Padre, y buscarte, clamarte, Padre, y exaltarte, Señor, agradecerte por tanto que nos has dado, bendito Dios. En esta hora venimos a entregarte el diezmo y nuestra ofrenda con todo nuestro corazón, bendito Amén, Dios, amén. de todo lo que nos has dado, Padre, de lo mucho que nos sigues bendiciendo aún Gracias, sin merecernos, poderoso Rey. No te olvidas de tus hijos, Padre. No te olvidas, como lo mencionaba Rocío, Padre, no somos perfectos, bendito Dios, pero aquí estamos dispuestos, Señor, a dar ese cambio, a ser radicales, Señor, sin temor y sin temblor, para que tú te sigas formando en cada uno de nosotros y cumplir los propósitos que tú has preparado para todos nosotros. Amén, amén. Gracias, bendito Dios, gracias, recíbelos. Bendice a cada dador alegre, Señor. Multiplica, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, para que sean de grande bendición, bendito Dios, para esta tu casa, Padre, para aquellos, Señor Jesús, que diezman y que ofrendan, Señor. Sigue bendiciendo su entrada económica, sigue bendiciendo, Señor, sus trabajos, bendito Señor. Y da, Padre, a todo aquel que no lo tenga en este momento, Señor. Gracias, Papito hermoso. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pasar con gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Amén, amén. Así que vamos a orar para ser despedidos en esta tarde. Amén. En el nombre de Amén, Jesús. amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para honra y gloria del Señor. Les tendremos por ahí informados de esta semana. Amén. Una velada de oración que tenemos. Amén. Estamos a una semana de que finalice este mes. Amén.
Y bueno, vemos que al final de este mes pues se proclama mucha situación, amén, para fortalecer situaciones pues que no agradan a Dios, amén. Así que bueno, estaremos por ahí teniendo nuestra velada de oración. Recuerde usted que en años pasados teníamos una velada de oración cada mes, amén. Pues lo vamos a seguir teniendo a partir de este mes en el nombre de Jesús, amén. Hoy es cuando más tenemos que estar orando. Hay mucho pueblo, amén, a través de estos años de pandemia, hay mucho pueblo que está disperso, hay mucho pueblo, hay pastores que están desanimados, hay pastores que han cerrado iglesias, hay pastores enfermos, hay pastores en depresión, hay pastores que, bueno, desgraciadamente, amén, no les ha ido muy bien en situaciones con las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues los altos costos de la renta, etcétera, etcétera, y olvídese, situaciones muy tremendas. ¿Amén? Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo a cada hijo amado de esta casa, el taller del maestro, y a cada hijo amado de Iglesias Hijas. Padre de Remanente y de Jesús viene pronto, sigas tú enseñándonos, sigas tú, Señor, declarando, Padre, esa palabra gloriosa como la que hoy nos declaraste por boca de mi hija Rocío. Así, Padre, por boca, bendito Dios, de este hijo amado, don Guillermo, en Iglesia Remanente, y la que tú, Señor, nos vas a predicar, Señor, ahí en Jesús viene pronto, por boca de este hijo amado, el pastor Manuel Rangel, en el nombre de Jesús, los cuales bendigo de todo mi corazón, declarando cielos abiertos, mucha bendición para cada hijo amado, en el nombre de Jesús. Declaro ángeles protectores cubriéndolos, guardándoles a ustedes y a cada uno de sus amados, en el nombre de Jesús. Así que para honra, gloria y alabanza de su santo nombre, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya.